¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos el día de hoy la presentación de lo que es la cultura fenicia. Dentro del curso de Historia Universal vamos nosotros a ampliar un poco lo que ya hemos venido presentando, lo que ya hemos venido trabajando. Hemos trabajado Mesopotamia, hemos trabajado Egipto en dos momentos, una primera presentación de Egipto, luego una segunda presentación. Hemos trabajado el mundo griego, centrándonos fundamentalmente en lo que es Esparta y Atenas. Hemos trabajado el mundo romano. Pues vamos a aumentarle ahora, mira, vamos a trabajar Mesopotamia, vamos a trabajar persa, vamos a trabajar hebreos. Entonces se nos vienen unos temas también bastante interesantes dentro de lo que es el desarrollo del curso de Historia Universal. Como siempre, muchachos, recuerden, mi nombre es Pablo Arias. Recuerden, muchachos, lo que vamos a hacer siempre, vamos un poquito a acercar la cámara para que puedas visualizar en el momento de la explicación todo lo que nosotros estamos desarrollando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar de inmediato, muy atento, como por arte de magia, vamos a observar nosotros ese cambio aquí en la cámara para poder continuar con la explicación. Permíteme un segundo. Bien, chicos, vamos a explicar esta primera partecita de lo que es la figura de los fenicios. Como te digo, estamos viendo las civilizaciones antiguas. Recuerda, ya hemos visto y hemos trabajado un poco otras civilizaciones. Vamos ahora trabajando con lo que es el mundo fenicio. Tigrecito, los fenicios, recuerda, ¿por qué se le va a conocer a los fenicios? Mira, la conclusión, lo que te voy a decir en los últimos minutos, te lo voy a presentar de inicio nada más para que puedas recordarlo. Muchachos, los fenicios son considerados los más grandes navegantes de la historia. En sus orígenes, exactamente los habitantes de la isla de Creta, Fenicia todavía en ese entonces, van a ser justamente los primeros navegantes de la historia. Los fenicios fueron grandes comerciantes justamente por esta acción de la navegación, situación que te voy a explicar con mayor detalle en unos minutos. Ahora, el origen. No hay un origen exacto para poder nosotros afirmar se originan de esta manera, de este lugar, de estos habitantes. Se entiende, mira, que provenían probablemente de las costas del Mar Rojo. Provienen entonces probablemente de las costas del Mar Rojo. Más o menos los autores van a tener una convergencia de ideas y van a aceptar esta afirmación, que provenían probablemente de las costas del Mar Rojo. Fueron navegantes y esta figura de la navegación les permite conocer muchos puertos que van a pasar a ser puertos comerciales, con lo cual ellos van a llevar o intercambiar mercaderías. Entonces, la navegación hace que ellos sean grandes también mercaderes. Esos son los fenicios. Ahora, desde las costas de Siria y Canaán aparecen diversos puertos, justamente por esta interacción que tienen los fenicios, aparecen entonces diversos puertos como Ugarit, por ejemplo, como Biblos, como Sidón, como Tiro. Ahora, Ugarit, primitivo, digamos, en la parte primaria, primigenio, los más antiguos empezaban a formar, tienen una interrelación comercial, pero no llega a una consolidación. Los que llegan a tener un gran apogeo comercial por esta navegación que desarrollan los fenicios es cuando aparece Biblos, es cuando aparece Sidón y es cuando aparece Tiro. Incluso, Tigrecito, la importancia y protagonismo que alcanza Biblos, Sidón y Tiro hacen que sean los periodos históricos de Fenicia. ¿Cuáles son los periodos históricos de Fenicia? Uno antiguo, digamos, donde destaca Ugarit, y luego los históricos, por así llamarlo, que es Biblos, que es Sidón y que es Tiro. Un día un tigre me dice, profe, acá falta algo. ¿Qué cosa es lo que falta? Falta Cartago. Cartago llega a ser una colonia fenicia mucho más adelante. No llega digamos que no llega a ser un periodo histórico en sí, pero es una colonia muy importante, los cartaginenses, ¿no? Parte de Fenicia, y destaca mucho porque recuerda que siglos después terminan pues desarrollando las famosas guerras púnicas contra los romanos. Las guerras púnicas, el enfrentamiento entre los romanos y cartaginenses. Cartago, recuerda, colonia fenicia, ¿no? Por eso es que algunos hablan también que las guerras púnicas es el enfrentamiento entre romanos y fenicios. Pero exactamente no era de esa manera, sino la figura de Cartago. Y recuerda que Cartago no es exactamente una ciudad
con gran protagonismo para hacerla un periodo histórico, sino que era una colonia muy importante de los años posteriores, de los últimos años de lo que va a ser Fenicia. Entonces vamos a cerrar en lo que es Ugarit, el primero, y luego el protagonismo de Biblos, de Sidón y de Tiro, que van a representar, muchachos, periodos históricos de Fenicia. Vamos a acomodar, muchachos, de manera mágica para que puedas observar esta segunda parte. Permíteme un segundo. Bien, muchachos, voilà. Como por arte de magia, mira, ya estamos por aquí. Tigrecito, lo que vamos a ver es la sociedad. Mira, la sociedad, vamos a ver una clase alta, vamos a ver la casta sacerdotal y luego vamos a ver lo que es el ejército, el pueblo y los esclavos. Quiere decir que más o menos la jerarquía era una clase alta, una clase noble, vamos a llamarlo así, los sacerdotes, el ejército, el pueblo y los esclavos. Repito, la nobleza, vamos a llamarla así, los sacerdotes, el pueblo, el ejército, el pueblo y los esclavos. Entonces esa va a ser la sociedad de los fenicios. ¿Y quiénes eran esa clase alta? Tigrecito, esa clase alta va a estar protagonizada o dominada por los denominados sufetas. ¿Pero quiénes eran los sufetas? Vamos a darte el marco teórico para poder entenderlo. La sociedad de Fenicia, primero, no había todavía una sociedad conformada hegemónicamente porque no había una capital. No había una ciudad protagónica, comercial, económica, política, administrativa, no existía todavía. Entonces, ante la carencia de esta capital, y además la carencia de un Estado consolidado, los que van a asumir un dominio y un protagonismo son los sufetas. La sociedad fenicia estaba encabezada por los sufetas. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran jefes locales que se rodearon, esto es importante, se rodearon, estos sufetas, se rodearon de una nobleza que estaba muy relacionada con el sacerdocio, que eran, recuerda, especialistas. Todo origen teocrático tiene esas características. Estaban relacionados, por ejemplo, con los mercaderes, los que ya inicialmente van a realizar determinados viajes para intercambio comercial y por lo tanto daban o tenían un poder económico y también estaban relacionados con el aspecto político. Entonces, la sociedad fenicia estaba encabezada por los sufetas. Estos sufetas eran jefes locales que se rodeaban de una nobleza que estaba muy relacionada en el aspecto económico, el aspecto administrativo, el aspecto político incluso. Entonces, esa es la figura de la sociedad en los fenicios. Recuerda, no hay una capital, no tenemos un estado consolidado, los sufetas asumen el mando, pero siempre rodeados de unos nobles que van a darle ese apoyo, esa resistencia, ese aval que necesitaban para poder sobresalir en la sociedad fenicia. Ahora, la casta sacerdotal. Tigre, la casta sacerdotal está vinculada a los gobernantes. Te había mencionado que la nobleza estaba vinculada con los sacerdotes. Entonces la casta sacerdotal está vinculada a los gobernantes. Y esta casta sacerdotal relacionada fundamentalmente con algunos fenómenos o actividades geográficas. Y estos fenómenos o actividades geográficas hacían que estos sacerdotes, conocedores de estos fenómenos, vayan a tener cierto poder dentro de la sociedad. Las lluvias, los cambios de estación, o sea, características climáticas, épocas de sequía, y ese conocimiento hacía que estos sacerdotes vayan a tener un poder sobre la población, sobre esa masa trabajadora, masa campesina, que no reconocía, no conocía, no sabía de estos temas. Ese es el estado teocrático, la figura de los sacerdotes. Ahora, tenían dioses. Habían dioses Baal, por ejemplo, toda esa parte de la religión te la vamos a contar hoy en los últimos minutos, para que veas la relación que había entre los sacerdotes y la figura de los dioses de la religión, pero siempre en base, recuerda, a elementos o fenómenos geográficos. Entonces, esa es la casta sacerdotal, vinculada a los gobernantes. Ejercían un poder por el conocimiento que tenían y era importante porque le daba aval a esa nobleza. La nobleza le daba fortaleza a los sufetas. Al final es como una trilogía, digamos, que está amarrada para tener poder. Lo que es la nobleza,
lo que son los sufetas y lo que es esta casta sacerdotal. Pero aparte de ellos, ¿quiénes más estaban dentro de lo que es la sociedad fenicia? Estaba el ejército, estaba el pueblo, estaban los esclavos, que te lo paso a explicar en unos segundos. Bien, muchachos, hemos acomodado para ya irnos de corrido. Espero de todas maneras que puedas ver. En el caso me haya dado cuenta luego que de repente la letra estaba un poco pequeña, que no se distinguía, vamos a hacer las correcciones para las siguientes presentaciones. Sino que para no estar parando y cambiando y enfocando, vamos a ir directamente. Espero que se logre observar. Tigre, estamos en sociedad. Habíamos estado conversando entonces, los sufetas, recuerda que eran los gobernantes locales rodeados de una nobleza que estaba o tenía una relación administrativa, relación comercial, relación incluso religiosa con los sacerdotes. Los sacerdotes cercanos a la nobleza ejercían un poder sobre el pueblo por los conocimientos que tenían y tienen una alianza con los nobles y con los sufetas. Ahora, acá tenemos, mira, tenemos al ejército, tenemos al pueblo y tenemos a los esclavos. Vamos entonces culminando, desarrollando lo que es la sociedad en Fenicia. El ejército, protectores del líder. ¿Quién es el líder? Los sufetas e incluso de algunos nobles. El ejército entonces protectores del líder, de los sufetas y de algunos nobles. Además, protegía el ejército los intereses económicos de cada ciudad. Cada ciudad entonces tenía, digamos, la protección de una milicia por intereses económicos. Y eso hace que todavía en estos primeros años, recuerda de Fenicia, no haya un estado consolidado, porque cada una de las ciudades va a tener intereses particulares. Esa es la figura por la que no consolidan un estado. Por eso cuando Biblos ya alcanza protagonismo, es ya un periodo histórico. Cuando Sidón alcanza protagonismo, es ya un periodo histórico. Pero antes no. Antes el Estado todavía no se consolidaba. Esa es la figura entonces del ejército. Repitiendo, protectores del líder, de los sufetas y de los intereses económicos de cada ciudad. Con lo que consolidaban, digamos, la protección y el desarrollo de la ciudad, pero no se consolidaba, no se conformaba lo que va a ser el Estado fenicio propiamente dicho. El pueblo. Ahora, muchachos, el pueblo era marcadamente artesanal. El pueblo se dedicaba obviamente al campo, por ahí al ganado, pero dentro de las actividades más allá de subsistencia, porque entendemos que la agricultura y ganadería es propio para subsistir, lógico. Otra actividad que realizaban, por ejemplo, la figura artesanal. Esa es la figura del pueblo. Mientras que los esclavos, normalmente insurrectos, normalmente rebeldes, es decir, en el pueblo los castigos, por ejemplo, eran la aplicación de la servidumbre o cuando se daba la expansión, en algunos casos, y algún pueblo sometido de repente, un pueblo menor, terminaba bajo el dominio de Fenicia, por así llamarlo, como cultura consolidada. Los que no acataban las nuevas indicaciones y todavía ofrecían cierta resistencia, esos eran los esclavos, los que estaban entonces destinados para la servidumbre. Muchachos, vamos con lo que es la evolución histórica. Vamos con lo que es la evolución histórica. Veamos por aquí, se había borrado por aquí. Muchachos, tengo 3 periodos marcaditos. ¿Cuáles son esos periodos? El periodo de Biblos, el periodo de Sidón y el periodo de Tiro. Como te digo, si alguno menciona o reclama, por ejemplo, el periodo de Cartago, Cartago es una colonia fenicia que aparece todavía luego, todavía después, ¿ok? Esa es la figura de Cartago. Muchachos, periodo de Biblos. Periodo de Biblos, mira, es la primera ciudad fenicia que alcanza un nivel comercial, con lo cual alcanza un protagonismo también, aparte de comercial, político. Por eso es que es parte de la evolución histórica como un periodo, el periodo de Biblos. ¿Qué tenemos? En este periodo de Biblos, por ejemplo, se mantuvo relaciones con Egipto, exactamente en el periodo menfita de lo que es la cultura egipcia, el periodo de los grandes faraones, de las grandes pirámides principales. Entonces, en esa época, los fenicios van a tener relación con Egipto. ¿Qué más? Ayudaron, mira, en el periodo de Biblos, ayudaron al pueblo hebreo en su progreso agrícola. Incluso hay relaciones con Jerusalén,
Jerusalén, lugar santo, tierra santa, Tigrecito, de protagonismo durante la Edad Media, tiene relaciones entonces comerciales, económicas, con lo que va a ser Fenicia en el periodo de Biblos. Hay entonces una relación, una ayuda hacia el pueblo hebreo en su progreso agrícola, fundamentalmente relacionados con Jerusalén. Ahora, Biblos entonces marca un apogeo, marca un desarrollo, marca un periodo histórico, pero luego aparece el protagonismo de otra ciudad. Señores, Sidón superó a Biblos. ¿Gracias a qué? A que Sidón tenía una nobleza fuerte, que se apoyaba mucho en el sacerdocio, y la rivalidad comercial que tiene Sidón y Biblos da como vencedor, digamos, que tuvo mayor relación comercial, que tuvo mayor apogeo, mayor éxito comercial a Sidón. Esta rivalidad comercial en la cual Sidón vence a Biblos nos da un nuevo periodo en Fenicia, que es el periodo de Sidón. Este periodo de Sidón, por ejemplo, visitaron Grecia, incluso Tigre. Se dice, por ejemplo, que el rey Cadmo, no es Cadmus, por ejemplo, es Cadmo. Recuerda que Cadmus es un monarca, es un rey, una especie de dios, creo, que mataba monstruos, parte de la mitología antigua. Pero aquí, muchachos, estamos hablando de Cadmo, que se indica que Cadmo, por ejemplo, tuvo un origen fenicio. Mira lo que dice, en el periodo de Sidón, los fenicios visitaron Grecia y se dice que el rey Cadmo, que es fundador de Tebas, de la ciudad de Tebas, una de las ciudades importantes que tuvo, por ejemplo, el mundo antiguo, va a ser de origen fenicio. Entonces, Tigrecito, eso es muy importante, ¿no? Es muy importantísimo porque tendríamos nosotros un protagonismo de Fenicia desde esa época sobre otros territorios que no son propiamente los que ellos dominaban, que eran los alrededores del Mar Rojo. Entonces, muy importante esta figura, ¿no? Muy importante esta figura. Muchachos, ahora, luego viene el periodo de Tiro. Tigre, se producen una serie de invasiones. Se van a producir una serie de invasiones. Y luego de estas invasiones, en el cual obviamente hay un golpe económico, hay un golpe geográfico, hay un golpe político, aparece el periodo de Tiro, donde aparece Hiram de Tiro, ¿no? Él es aliado de Salomón, el rey hebreo, hombres y materiales para Jerusalén. Hiram de Tiro habría ayudado a Salomón con la entrega de hombres y materiales para la construcción de lo que es Jerusalén. Se dieron invasiones de egipcios, de los asirios. Al final, quien alcanza protagonismo en esa época contra los fenicios es la presencia del rey mesopotámico Nabucodonosor II, que tú ya lo conoces. Él es el famoso rey de los jardines colgantes de Babilonia. Muchachos, ahora, finalmente van a ser conquistados por Alejandro Magno. Tigrecito, vamos a ver, grandes navegantes. Vamos a acomodar un ratito, vuelvo en un segundo para ver esta última parte. Bien, muchachos, Tigrecito, fueron grandes navegantes. Ellos se expandieron por el mar Mediterráneo, en el cual principalmente buscaban materias primas, con lo cual van a elaborar productos. Recuerda que los fenicios, por ejemplo, el vidrio, bastante relacionado con lo que es la cultura fenicia. La más famosa colonia fenicia, Cartago, ya que ya te había contado que más adelante se enfrentaría a los romanos en las guerras púnicas. Los fenicios, Tigrecito, fueron los dueños del mar Mediterráneo y ellos muy inteligentemente protegieron sus rutas comerciales. Nadie las conocía, solamente ellos. Por lo tanto, protegían de esa manera sus lugares de aprovisionamiento. Pero la presión de muchos pueblos y actividades también comerciales y de navegación de otros pueblos hicieron que los fenicios sean finalmente sustituidos por los etruscos y por los griegos. Muchachos, religión. Tigrecito, en religión, por ejemplo, tengo el dios Baal. El dios Baal, el señor y dueño de todo. Con su muerte y su resurrección marcaba las estaciones. El señor de la tierra fecunda, de la lluvia para fecundar la tierra, ese es Baal. Él es el creador, el dios él. Ahora, Chahar y Chalim fueron hijas de él, con dos mujeres del cosmos, de los cielos, en el cual van a ser estas mujeres divinidades astrales. ¿Qué más? Anat,
diosa guerrera, Anat, diosa guerrera, y finalmente Mot que representa al dios de la muerte y dios de la sequía. Muchachos, esto ha sido entonces lo que corresponde a lo que es la cultura fenicia. Nos estamos viendo en una próxima presentación. Nos vemos, chicos, cuídense.